Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches y bienvenidos. Estamos iniciando la nueva temporada de Lo mejor de cada casa en M95. Hemos estado aquí con la presencia del programa todo el verano, pero claro, eran programas ya repetidos que se habían hecho meses anteriores y que ya se habían emitido, porque siempre en verano tenemos una pausa y cuando llega septiembre, con nuevo ímpetu, con nuevas ganas, con nuevas ilusiones, estamos aquí de nuevo con la idea de que sea una temporada fructífera, que podamos hablar con muchas personas que tienen que contarnos cosas del pasado, del presente, de la sociedad, de la historia, de lo comprometido, de lo bueno, de lo malo que pasa en la ciudad, es decir, de la vida cotidiana. Y como inicio de la nueva temporada cuento con un historiador riguroso de larga trayectoria en su investigación. Siempre nos referimos a él diciendo que es un investigador histórico, por no llamarle historiador, porque no es un historiador de formación académica, pero lo es de ejercicio diario y permaneciendo en el tiempo con muchísimo rigor. Él se llama Fernando María Álvarez Cantos. Fernando, bienvenido. Bien hallado, Paco. Tu última producción de tema escritura se llama Las ermitas antiguas de Marbella. Así es un proyecto que tenía un poco más amplio sobre la iglesia en general de Marbella, lo que es la iglesia con mayúscula, ¿no? Sobre todos los estamentos que forman. De hecho, ya mi producción literaria o histórica, diríamos, porque todo prácticamente sobre la iglesia, ¿no? Las cofradías antiguas, el convento trinitario, el convento de San Francisco y ahora esta parte que siempre me gustó, ¿no? La historia de las ermitas antiguas, porque como he vivido de pequeño algunas anécdotas en las ermitas, pues es un proyecto que me gustaba, ¿no? Bueno, independientemente de que vamos a hablar, yo creo que bastante ampliamente de tu libro sobre las ermitas y también de tu libro sobre las cofradías de Semana Santa, lo primero que me gustaría es que hablásemos de ti, como persona y personaje al mismo tiempo, para que la gente te conozca un poco mejor. El niño Fernando María, ¿dónde nace? Pues yo nací justo en el puente de Ronda, en la casa que era entonces de mi abuela, Teresa Gómez Ortiz, y que, vamos, tú subes la calle del Peral y te encuentras una casa roja enfrente. Que desentona totalmente. Esa casa, en la primera planta de esa casa, nací yo creo que ayudaron al parto, la partera que había, doña Carola me parece que era, ¿no? La que había... O doña Concha. Doña Concha, eso, sí, doña Concha, sí, es verdad, perdón. Doña Concha y don Antonio Maíz, que vivía al lado, ¿no? O sea, que fueron los que ayudarían a mi madre en el parto, ¿no? Allí nacimos los tres hermanos. Pues fueron los mismos que ayudaron en mi parto. Pues, claro, es lo que había entonces. Es lo que había. Sí, y allí me crié, los primeros años de mi vida allí en el puente de Ronda. Fernando, ¿y tus padres quiénes eran? Mi padre era Fernando Álvarez Gómez, de aquí de Marbella, natural todos de Marbella, y mi madre María Cantos Gallardo, ¿no? Todos también de Marbella. Bueno, por parte de los Cantos me puedo remontar hasta los Reyes Católicos casi, ¿no? La familia mía, lo tengo documentado, vamos. ¿Tú eres el primer fruto del matrimonio, el segundo? El segundo. Mi hermana es la mayor, después voy yo y mi hermano, nos llevamos 2 años cada uno. Aunque mi madre tuvo 2 o 3 abortos, la verdad, que pudimos ser 7 hermanos, según tengo entendido, pero tuvo por lo visto 4 abortos, más o menos temprano, pero 4 abortos tuvo mi madre, sí. O sea, una familia con 3 hijos. Con 3 hijos, sí. Que tampoco eran demasiados hijos en esa época. No, en esa época no. Que no había televisión, no había mucha distracción y la gente casi se dedicaba... radio no había, casi radio. Claro, y la gente se dedicaba a otro tipo de actividades. Y que venían los hijos. Claro. ¿Cuál fue la primera escuela donde fuiste? En Las Monjas,
en el María Auxiliadora, el Colegio María Auxiliadora, no sé con qué edad, pero el otro día mirando los papeles vi mis primeras notas, o sea, que sobre el año 53 me parece, una cosa así, fue cuando yo entré en el Colegio de María Auxiliadora, allí en el Castillo. Sí, o sea, en la Plaza San Bernabé. San Bernabé, sí, sí. Que allí hubo una iglesia, ¿no? Justo. La iglesia de San Bernabé, que esa la descubrió Paco Moreno, ¿no? Y que desapareció realmente muy pronto, es muy raro, a pesar de que eso desapareció como iglesia, en realidad era una ermita. Claro, siempre se había dicho que es raro que Marbella, teniendo como patrón a San Bernabé, nunca haya habido una parroquia de San Bernabé. Eso. Y resulta que sí había una. Había una iglesia allí de San Bernabé, sí, sí. Y una vez que llega el momento que tienes que hacer el bachillerato, ¿dónde lo haces? Yo empiezo el bachillerato aquí en Marbella, en el instituto, y estuve los 2 primeros cursos en el instituto con todos mis compañeros de las monjas y con otros amigos, ¿no?, que no estaban en las monjas, pero que estaban en la escuela de don José Rivera y eso, pero que éramos Marbella, nos conocíamos todos entonces, ¿no? Y allí estuve los 2 primeros cursos, pero dado lo mal que me iba como estudiante, mi padre decidió mandarme interno a Ronda, que estaba allí mi primo Andrés Manuel Sánchez Canto, y entonces me mandaron con él, aunque él era un curso superior al mío, y allí ya me convertí en un estudiante por lo menos medianamente bueno. Se te mandaron a los salesianos. Los salesianos de Ronda, en el Castillo, en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Ronda. Que era un colegio que tenía mucho prestigio. Tenía mucho prestigio y sobre todo era considerado un colegio muy severo. En aquel tiempo había a los niños más o menos malos, diríamos, ¿no? Los mandaban a Campillo y si no a Ronda, al Colegio Salesiano de Ronda, que era riguroso y con mucho... Eran unos años muy difíciles, ahora incomprensibles, ¿no? No teníamos ni vacaciones de Semana Santa entonces, ¿no? Los primeros que cogimos vacaciones de Semana Santa, fíjate, fuimos los de Marbella, los internos de Marbella, que nos dejaron el sábado santo, de sábado de gloria, ¿no? Después de la misa y eso que se hacían, de los oficios del sábado, estaba Antonio Guerrero, el Naranjito, el taxista, estaba esperándonos allí, nos recogió casi a las 10 de la noche, vinimos a Marbella y el lunes a primera hora, esas fueron las primeras vacaciones. Claro, porque además, Fernando, en esa época la carretera para ir a Ronda, eso era un mérito arriesgarse. Es la única carretera en que yo me he mareado, en toda mi vida. Es la única carretera que yo me he mareado, en esa de Ronda Antigua. Sí, sí. Era difícil realmente. Bueno, y llegas a la universidad. ¿Te vas a la universidad? Me voy a la universidad, a Granada, y empiezo lo que era entonces el selectivo de ciencias, ¿no? Que había 4 ramas, y yo cogí la rama de ingeniería, ¿no? Y la verdad que no me fue bien. Yo entonces me dedicaba más, sinceramente, a divertirme que a estudiar, ¿no? Como me quedó una asignatura de esa selectividad, no había forma de sacarla y decidí irme a Madrid, que estaba mi primo Juanito Belón, que en paz descanse, ¿no? Haciendo ingeniería técnica de telecomunicación y me quedé allí. Fui allí a estudiar ingeniería técnica de telecomunicación, pero claro, me quedó electrónica, que era la base del primer curso, y entonces ya mi padre se enfadó, yo me enfadé y decidí entrar a trabajar en la banca, ¿no? Juanito Belón, que era el hermano de Antonio Belón. Antonio Belón, sí, el más pequeño, que era un año más pequeño que yo, ¿no? Pero mi tío Juan Belón, el padre de él, tenía allí un piso en la calle General Pardiña, y allí estábamos mi hermano, él y yo, los 3, estudiábamos allí en Madrid los 3, ¿no? ¿En qué momento empieza tu trayectoria como trabajador de la banca? Pues justo cuando me vine, me acuerdo que estuve un poco tiempo, me ficharon en una academia que había aquí para preparar a gente para banca, ¿no? Claro, y como yo en matemáticas, la verdad que se me daba muy bien, pues me llamaron como profesor de matemáticas, pero cuando llego allí me empiezan a dar clases de banca, de letras y de cosas, y yo solo no tenía ni idea, y tenía que prepararme la clase que daba,
todos los días, porque claro, yo de esas cosas no tenía ni puñetera idea, ¿no? Y eso, estando allí ya entré en el Banco Coca. Es una academia que había justo en la calle San Juan Bosco. La Academia Técnica. Academia Técnica podía ser, sí. La Academia Técnica, sí. Que daba unos diplomas que era del Centro Homologado Mercurio. Si estuve ya tantas cosas, no lo sé. Y daban clases de inglés, la memoria tiene, de mecanografía. Sí. La Academia Técnica, sí. Pues allí estuve dando... Y contabilidad enseñaban también. Contabilidad, claro. A mí me llamaron para contabilidad y para cosas de religioso. Claro, yo había estudiado matemáticas, pero no. O sea, tú estabas entonces en la oficina del Banco Coca en Ricardo Soriano. En Ricardo Soriano. Que tenía una escultura delante giratoria. Yo era, claro, estando Manolo Linares de director, que aquello era un banco elitista de Marbella entonces, porque el otro que había era el Banco Rural y después, no sé, la Caja de Ahorro y eso sí, pero banco como banco era solamente el Coca y el Banco Rural, ¿no? Entonces... En los años 70, en esa sucursal del Banco Coca, una tarde hubo un atraco y la radio sindical, que estaba justamente enfrente, transmitió el atraco en directo prácticamente, desde la ventana. Yo entré un poco más tarde, yo entré en el año 72, sí, pero vamos, que sí, me recuerdo algo de eso, sí. ¿Cómo recuerdas tú, Fernando, aquella Marbella de tu infancia, de tu juventud, de tu adolescencia? Bueno, con mucha nostalgia, ¿no? En un sentido porque era una Marbella entrañable, donde todo el mundo nos conocíamos, que teníamos, los niños, yo qué sé, que nos gustaban los deportes, nos encantaba echar partidos de fútbol y desafiábamos a la Bajadilla, que eran los niños de la Bajadilla, o a los niños del barrio, y eso era una de las cosas que más recuerdo, ¿no? Esos partidos que echábamos entre los niños de aquella época, ¿no? Y después ya más de juventud, pues claro, ya empezaba Marbella a tomar otro aire de turismo y eso, y nos reuníamos en el Saldúvar todas las tardes a tomar una Fanta, claro que no podíamos tomar, ¿no? Y así era muy entrañable, ¿no? Y con mucha ilusión de ver el progreso que tenía Marbella en aquel momento, lo que se esperaba de Marbella, la de gente importante que venía a Marbella, ¿no? Y eso para nosotros, hombre, nos daba como un cierto orgullo, ¿no? De ver todo eso, lo que era la Marbella que habíamos conocido de niño, al cambio que se estaba produciendo, ¿no? Claro, después, a principios de los años 90, llegaron a Marbella una legión de políticos gestores, que ellos se denominaban, que parece que inventaron Marbella, descubrieron, cuando Marbella ya tenía un caché, por así decirlo. Por hombre, el caché se lo quitaron ellos, los que vinieron, para mi entender. Claro. Yo puedo decir, vamos, no es que yo me enorgullezca de nada, pero que es que Jesús Gil, cuando llegó a Marbella, y lo nombramos, vamos, lo nombro porque tú te refieres a él sobre todo, claro. Abrió cuenta con nosotros, cuando estaba yo ya en el Banco Central, ¿no? Me acuerdo que trajo un cheque de un montón de millones de pesetas, ¿no? De la Caja Postal de Madrid, eso me acuerdo. Pero a mí no me gustó aquella forma de llegar allí, prepotente. Desde entonces yo le eché la cruz a ese hombre, lo digo sinceramente. Yo no sabía ni cuál era su política ni nada, pero como persona no me entró por el ojo la forma de actuar de aquel hombre, ¿no? De llegar allí. Eso sí no se me borra. Fernando, desde hace unas cuantas décadas, el apellido Álvarez es muy popular en Marbella, sobre todo por Mateo Álvarez, que bueno, es un personaje histórico de calado en muchos aspectos, pero sobre todo por la donación del Trapiche del Prado para la construcción de un centro de mayores, que se ha puesto la primera piedra, no sé cuántas veces. Por lo menos dos o tres veces, sí. En fin, que este paso oficialmente 2 veces. Que de piedra en piedra se terminará construyendo. Sí, no, ya está bastante avanzado, porque yo vivo allí cerca y lo veo. Bueno, esto te lo decía porque Mateo Álvarez es antepasado tuyo. Bueno, el hermano de mi padre, el hermano mayor de mi padre. El reparto de la herencia de mi abuelo, pues él le tocó la finca del Trapiche, ¿no? Y a mi padre le tocó otras, claro, el reparto. Bueno, quiere decir que tú eres heredero
de esa propiedad. Fuimos herederos, mis primos y yo, porque él murió sin descendencia, claro. Entonces, la verdad que él dejó como heredera a su mujer, ¿no? Y ya nosotros no teníamos consanguinidad con ella, ¿no? Sin embargo, ella tuvo la honradez de decir, no, esto era de los Álvarez, lo comparto con los míos, con los Calzados, pero para los Álvarez también. O sea que en realidad nosotros heredamos de mi tía, ¿no? Más que de mi tío, porque mi tío no nos nombró para nada en el testamento, vamos. Claro, eso te iba a decir, la conexión entre los Álvarez y los Calzado, que además Calzado tenía una industria de gaseosa, sí, muy marbellera, con una botella muy particular, sí, y tu tío Mateo fabricaba vino. Mi tío Mateo siguió la tradición de mi abuelo de ser criador de vino de allí en el Trapiche. Vamos, de hecho, habían pasado 40 años de que allí no se criaban vino ni se hacían vino, y yo me acuerdo que yo iba ya de mozo, ¿no?, a coger espárragos por allí eso, y entraba en lo que era la bodega y había un olor a vino que era impresionante, cómo se conservaba el olor a vino, ¿no? Y además, Fernando, por parte de Calzado era el único marbellero que hablaba inglés. ¿El único? Marbellero que hablaba inglés. Claro, si era cónsul del Imperio Británico, como diríamos, ¿no?, aquí en Marbella. Claro, sí, pero este en realidad no era de Marbella, él vino de Málaga. O sea que el primer Calzado vino, el que fue primer cónsul británico, vino de Málaga aquí a Marbella, ¿no? Pero desarrolló su vida aquí en Marbella. Después ya se desarrolló, los hijos aquí, todos, sí. Bien, Fernando, y aquí llegamos al punto de conexión de por qué tú te dedicas a la investigación histórica, por qué te conviertes en un historiador. Mira, tú has dicho que este es el punto de conexión, pero es verdad. O sea, mis inicios fue porque estaba mi tío Mateo moribundo ahí aquí en el hospital, bueno, ahora se llama Quirón, ¿no? Sí, ahora es Quirón. Entonces la Europa. Se llamó Clínica Marbella, Hospital Europa, eso. Entonces estaba moribundo allí y estábamos allí en la familia y había unos familiares míos de Bilbao, eran primos segundos míos, más mayores que yo, pero... Y yo decía, bueno, ¿y cómo es posible que yo no conozca a los hermanos de mi abuelo? No los conocía. Y resulta que estos eran descendientes de un hermano de mi abuelo, que era Pepe Álvarez, ¿no?, que se fue de Marbella, primero a Ceuta, después a Madrid, y ya, claro, se perdió. Pero ellos siguieron viniendo aquí. Todos los descendientes de este Pepe Álvarez siguieron y tuvieron casa aquí, y por ahí empecé a buscar mi genealogía, ¿no? Pepe Álvarez. Me parece que el secretario general de la UGT actual se llama Pepe Álvarez. Pero no tiene nada que ver, seguro, posiblemente. No. Porque, y por ahí empezó mi afición y me fui porque Vicente Murillo me dice, para allí en el ayuntamiento están los preregistros civiles y hay los padrones antiguos. Y entonces me presenté allí un día y Paco estaba allí de archivero, por detrás del castillo, en la calle... Sí, donde había estado la policía armada. Estaba la policía, eso. La policía armada, que se llamaba entonces. Sí, entonces, sí. Y anteriormente el matadero municipal. Matadero municipal, efectivamente. Pues allí me presenté una tarde, Paco sí, se quedó un poco sorprendido, y ahí empezó me iba siempre que podía. Yo ya me había prejubilado, acababa de prejubilarme y empecé a buscar, oye, y conforme buscaba, pues cada vez encontraba cosas de Marbella que me encantaban, detalles de Marbella, y me acuerdo que un día coincidí con Paco Moreno allí, más de una vez coincidimos, y Paco Moreno pues se abrió totalmente a mí, y me ofreció toda la ayuda que yo necesitara, me explicó cómo tenía que ir al Archivo Histórico Provincial de Málaga, que ha sido mi segunda casa últimamente, y me dijo cómo tenía que mirar las escrituras. O sea que yo a Paco Moreno le estoy muy agradecido también, porque él fue también el que me indicó cómo iniciarme yo en esto. Y ya en Málaga, cuando me di cuenta la cantidad de datos que se encontraban en las escrituras, en los protocolos notariales. Me gusta que haya mencionado a Paco Moreno, porque yo creo que siempre debemos resaltar que el libro de Paco Moreno, que es su tesis doctoral sobre el Centro Histórico de Marbella, es imprescindible. Imprescindible. Eso es la Biblia. Imprescindible. Eso es la Biblia para conocer. Eso es. Además, ese fue el punto de partida mía. Mi guía fue ese libro, ¿no? En un principio, cuando yo
dejé un poco al lado la genealogía, que no la he dejado, pero cuando empecé ya la investigación histórica, ese fue, vamos, la guía mía, ¿no? Bueno, y hablando de la genealogía, ¿hasta qué fecha te remontaste? Por parte de los Álvarez me remonto al primero que llegó aquí, que fue Julián Álvarez de Cienfuegos, porque eso es curioso, en mi familia había una tradición de que éramos Álvarez de Cienfuegos, pero claro, hasta mi padre se reía de las primas tontas de Madrid que decían que éramos Álvarez de Cienfuegos. Pues al cabo de 200 años de dejar de utilizar ese apellido, más de 200 años, encontré una escritura en la que mi primer antepasado de aquí era Julián Álvarez de Cienfuegos. Y efectivamente éramos Álvarez de Cienfuegos, fíjate, una tradición oral, ¿no?, que salió transmitida. Claro, lo que pasa es que 1690 y tanto vino aquí a Marbella. Pero después se extendió el carnet de identidad y no cabía un nombre tan largo. Y pero mucho antes. Hubo que abreviarlo, es que Marbella no ha sido ciudad de poner dobles apellidos. Nunca. Por desgracia, en casi todos los documentos nada más que un apellido, salvo que, por ejemplo, Juan Sánchez, que habría 3 o 4, entonces sí le ponían el segundo apellido, para distinguir uno de otro, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, los apellidos que confieren la seña de identidad a Marbella desde el punto de vista del padrón de habitantes? ¿Cuáles son los que más abundan? Bueno, me figuro que García, como en todas partes ahora mismo, ¿no? Me figuro. Pero algunos que sean, digamos, más característicos pero de Marbella. Más característico de Marbella, para mí, sin lugar a dudas, es el Lima y el Cantos. Son los dos apellidos que más siglos llevan aquí, ¿eh? y que hoy en día, bueno, Lima ahí en Marbella das un golpe y salen unos pocos, ¿no? Cantos no tantos, pero también, ¿no? Y los dos, o sea, los Limas casi seguro, porque ya el primer Lima estaba en una escritura de 1525, ya estaba como mayordomo del Hospital Real de la Misericordia, ¿no? Además, los Limas se asocian mucho al sector pesquero, ¿no? En un principio sí, porque hubo, a final del siglo XVI había un Juan Lima que era armador, ¿no? Y efectivamente, después no, después ya fueron agricultores. Casi todos agricultores. Hasta pero en el siglo XX también limas que transportaban pescado de Marbella a Madrid. Sí, ¿no? Esos son de la rama mía de los Limas, diríamos. Te refieres a Paco Lima y a Pepe Lima, los dos hermanos. Sí, pues esos son de la misma rama, que somos casi todos una rama, porque mi tatarabuelo tuvo 7 varones y cuando estos varones empezaron a poner limas, pues fíjate tú la de limas que hay aquí en Marbella, parientes míos, vamos, tener 7 hijos y todos varones. Y todos varones. Y todos, todos prácticamente tuvieron un nieto, que como era costumbre, al primer hijo le ponían el nombre del abuelo. Hubo por lo menos 5 o 6 primos que eran Manolo Álvarez. O sea, Manolo Lima, ¿qué diga? Como decían entonces, 7 niños machos. 7 niños machos. En Marbella había un señor que tenía el apodo de niño macho, que llamaban al niño macho, porque justamente la familia estaba deseosa de tener un varón, y cuando nació dijeron, por fin un macho, el niño macho. Y se le quedó el niño macho. Sí, sí, muy curioso. Sí, sí. Bueno, y en esta investigación genealógica que tú estabas realizando, hay un momento en que tú te encuentras con elementos relacionados con la Iglesia y que te da pie para decir, aquí hay un campo de investigación bastante virgen todavía, ¿no? Eso me di cuenta que en todos los testamentos, la base del testamento primera era la religiosidad, ¿no? La primera parte del testamento, fundamentalmente, aparte ya de la filiación, que muchas veces ni la ponían, por desgracia no ponían quién eran los padres, pero sí te dice que encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la creó con el precio infinito de su sangre y tal y cual, y cuando la voluntad de Dios nuestro Señor se ha servido de llevarme de esta presente vida, así son todos. Qué parafernalia, ¿no? Así, todos, todos. No es mando que mi cuerpo sea sepultado. Lo primero que mandaban era el lugar de la sepultura. Que no se lo coman los buitres. No, se ha sepultado, normalmente la inmensa mayoría, en la iglesia mayor, que era la iglesia de la Encarnación, que entonces siempre se llamó iglesia mayor. Bueno, y que estaba el cementerio realmente ahí, ¿no? Estaba el cementerio ahí, eso es el único. Bueno, pero también se podían enterrar en los conventos. Claro. En un principio en el Trinitario, nada más, ¿no?
Es más, yo en el libro, en un principio, y eso fue mi primera decepción, defendía de que en las ermitas no se habían enterrado ninguno, y por eso yo me llevé una decepción muy grande cuando han descubierto tantos cadáveres allí en la ermita de San Sebastián, ¿no?, donde está la fonda, ¿no? Pero hasta hace unos pocos de meses no he descubierto el primer enterramiento descrito en un testamento que en 1575 uno dice que ser enterrado en la ermita de San Sebastián. O sea, es el único caso que conozco de tantísimos miles de testamentos que he visto, en el que entonces yo pensé, digo, pues claro, entonces no lo sabía, que había descubierto el cementerio, pero nada más que en 1624, con lo cual yo creo que Lina Urbaneja, cuando dice que aquello es producto más que nada de la peste o de alguna epidemia, pues digo, pues tiene su lógica, claro, porque si nadie habla de un cementerio aquí ni de que se entierre, pues lógicamente porque una necesidad, pues... Y además en esa época, no me atrevo a decir qué siglo exactamente porque no estoy hablando de memoria, hubo una epidemia de peste en Marbella que terminó con la mitad de la población. La de 1583 fue horrorosa, porque está documentada. Por suerte tenemos un documento que hizo un coetáneo, ¿no?, un marbellí de entonces, que da una serie de datos, todo históricamente comprobado, y detalla cómo se hizo, cómo fue la peste aquí en Marbella. Y dice que acabó con la mitad de la población. En eso, después se han encontrado aquí, en el Hotel El Fuerte, como sabes, un montón de enterramientos. Muchos de ellos claramente musulmanes, por la orientación, por la forma de ser enterrados. Pero tú que eres cronista de Marbella, ¿los otros enterramientos de qué son? ¿Tú lo sabes? Yo no. Pues no hay quien lo sepa. Yo no sé qué ha pasado con eso. ¿De qué son? Y bueno, es muy arriesgado ahí aventurarse a dar ninguna teoría, bueno, pero porque puede uno estrellarse totalmente. Posiblemente estuvieran todos uno encima de otro y fuera causa de la peste, porque allí mismo, Paco, disculpa, allí mismo se edificó la ermita de San Roque, justo en ese sitio. ¿Qué pasa? Que tenemos pruebas en otros sitios de España que en esa misma peste se construyó una iglesia para sacralizar el sitio de los enterramientos, como pasa, por ejemplo, en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, donde la iglesia de San Juan Bautista se construyó justo donde se habían enterrado todos los de la peste, porque aquí no pudo ser igual, independientemente de que antes estuvieran los musulmanes, claro. Y independientemente también de que haya enterramientos muy posteriores. Posteriores también, claro. Eso cuando se termine de hacer ese estudio se podrá ver los cadáveres enterrados ahí de qué etapa son. De qué etapa son, claro, claro. Pero es que hasta ahora no sabemos nada, no han dicho nada, ¿no? Nada más que hay unos claramente musulmanes, por la postura, por la orientación. Sí. Bueno, fruto de esa investigación sobre temas religiosos es tu primer libro sobre las cofradías, sobre la historia de las cofradías, donde se marca un antes y un después en el conocimiento de nuestra evolución cofrade, porque no se conocía prácticamente nada, y tú ahí das una información abrumadora. Sí, la verdad que sí. ¿Un trabajo de cuántos años? En realidad llevo más de 20 años, pero para todo, no voy a decir. Lo que pasa es que, como te estoy diciendo, pues ahora me voy a dedicar a esto, pero me dedico a lo mejor 2 años o 3 exclusivamente a eso, ¿no? Aunque vaya tomando nota de todo lo demás que vaya encontrando, lógicamente, porque la investigación sigue. De hecho, después del primer libro, pues he encontrado otra serie de datos que si algún día hay una segunda edición, pues irán incluidos, ¿no? Eso es normal, pasa a cualquiera, ¿no? Pero hasta ese momento son los datos que había, ¿no? Y eso de muchos años, ¿no? Yo llevo yendo al archivo más de 20 años, 20 o 21 años. Bueno, y contando siempre con que la historia hoy día se mantiene una determinada realidad, porque hay esa documentación y mañana aparece un documento que lo desmiente o que lo completa y cambia la visión. Sí, eso está claro. Tenemos que hablar de lo que tenemos, eso está claro. Si yo digo, un documento dice esto, pues yo digo que este documento lo dice. Que mañana viene otro que dice lo contrario, pues entonces está claro que uno de los dos miente, ¿no? Otra faceta que tú tratas ampliamente es relacionado con la Virgen del Carmen, actualmente patrona de la ciudad, en proceso de canonización, de coronación canónica, sí, de la Virgen del Carmen. Y bueno, tú ahí aportas una serie de datos muy importantes que a mí me llamó la atención mucho, el hecho de que
el que en Marbella haya devoción a la Virgen del Carmen y haya mujeres que se llamen Carmen es relativamente reciente. Reciente, sí, así es. Curioso eso. Es curioso. De todas las... En el siglo XVIII, por ejemplo, a todo lo largo del siglo XVIII, con las miles y miles de escrituras que he visto, posiblemente aparezcan en todo el siglo, pues a lo mejor 3 personas o 4 que se llamaran Carmen. No había más. A partir de 1760 más o menos, Marmolejo, que era un clérigo de menores órdenes, pues, que fue el que construyó una capillita que había justo al lado de la Torre del Reloj, en la calle Ortiz de Molinillo ahora, que claro, la calle se llama... Pilar de los Herreros. Pilar de los Herreros, se llama calle Carmen por esa capillita que hubo allí, lógicamente, ¿no? Entonces empieza ya a haber algunos más. O sea, que este hombre, para mí, Marmolejo, que no me acuerdo ahora del nombre, mi memoria ya está. Luis, ¿no? Luis. No, era Gonzalo, no me acuerdo, la verdad. Da igual, Marmolejo. Da igual, Marmolejo, de la familia Marmolejo, que estaba emparentado con los de Málaga y todo, ¿no? Y es más, que creó una institución pía, una obra pía para la enseñanza de los niños pobres de Marbella, que tenía que llamarse Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Que después al final no se llevó a cabo, ¿no? Pero eso, y entonces a partir de entonces ya empieza, y en el siglo XIX, poco a poco ya se ve en los padrones como paulatinamente cada vez más, hasta que fíjate la de Cármenes que hay hoy en día, ¿no? Pero en realidad es un producto, el nombre Carmen en Marbella empieza de forma exponencial en el siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es cuando crece exponencialmente el número de Carmen de Marbella. Bueno, relacionado con esto que hablábamos de la coronación canónica de la Virgen del Carmen, la sociedad actual es una sociedad secularizada, donde el elemento religioso pues, es el ámbito privado de las personas, unas veces con mayor trascendencia, otras veces con menos, ¿no? Antiguamente no, era prácticamente oficial. Sí. Hoy día no lo es. Quiero decir que, ¿qué peso crees tú que tiene hoy día, socialmente hablando, el hecho de que una patrona de una ciudad como la de Marbella sea coronada canónicamente? Es una pregunta, yo qué sé, Paco, pero hombre, para la gente que realmente siente eso, yo creo que es lo más. Yo lo sé por los que me pidieron, ¿no?, que hiciera el escrito que después sirvió al obispado sobre la historia de la devoción de la Virgen del Carmen en Marbella, ¿no? Es que lo sienten de verdad, y conozco a muchos de ellos que para ellos es lo más, que la Virgen del Carmen sea coronada canónicamente, pero para mucha otra gente, pues yo qué sé, los que no sean ni siquiera... yo qué sé, ya no religiosos, sino que no les guste siquiera lo de la Semana Santa, que los hay también, ¿no? Pues me figuro que les pasarán como olímpicamente, como se suele decir, ¿no? Pero para los que llevan a la Virgen del Carmen, eso yo por lo que he detectado en ellos, ¿no? Es algo que les llena de orgullo, ¿no? Así, sí. Claro, alcanzar el grado supremo. Claro. Por así decirlo. Fernando, después de haberse hecho público todo el contenido de tu libro sobre las cofradías, sobre las hermandades de pasión y de gloria, podemos decir. Gloria, sí, de todo. ¿Tú crees que ya tenemos una radiografía precisa de nuestro devenir histórico cofrade, o todavía pueden surgir, digamos, nuevas cofradías de las que no hay de momento constancia? Bueno, se ha dado en el 2002 un hecho, en el 2022, perdón, un hecho que está claro del devenir que puede llevar. Ya no será mucho más amplio, ¿no? Pero está claro que ha resurgido la Vera Cruz, después de 3 siglos, inactiva, ¿no? Eso ya es un hecho constatable, ¿no? Después que haya alguna otra cofradía, porque hay mucha gente cofrade en Marbella, es así, ¿no? Se nota, ¿no? Pues yo no sé qué devenir puede tener, no te puedo decir, pero yo creo que el auge que hay ahora mismo en las cofradías de Marbella, eso no lo ha habido en la historia. Pero no solamente me refería ya a que se puedan crear nuevas cofradías o mantener o rescatar,
sino el que en algún momento aparezca algún documento que nos hable de otra hermandad, de otra cofradía, que hoy día no haya constancia que existió en algún momento. ¿O tú crees que es un terreno que tú ya lo has investigado a fondo? Sí, pero precisamente después del libro creo que encontré una nueva cofradía, pero que hay una sola referencia en el siglo XVI, que es la Hermandad de Santa Catalina. Santa Catalina, que estaba lógicamente en el convento trinitario, porque la ermita primitiva era la ermita de Santa Catalina. Pues en esa ermita seguro, pero nada más que tengo una referencia, y lo dice uno muy claramente, que se mande de limosna a la cofradía de Santa Catalina 2 reales o no sé lo que le manda, ¿no? O sea, que sí existió la cofradía, pero no hay... Esa es la única que yo te puedo decir que haya existido. Bueno, y aquí tengo este libro, que bueno, por lo menos lo vemos un poquito así de lejos, un libro que es Las ermitas antiguas de Marbella, que lo ha editado Algorfa, que editó también tu otro libro de las cofradías. Sí. Y este libro, como su nombre dice, se refiere a esas ermitas antiguas de Marbella. Antiguas. Que hay muchas, ¿no? Sí, yo tengo documentadas 11. 11, pero que son bastantes para una ciudad del tamaño de Marbella, ¿no? Sí, pero claro, no son todas coetáneas. Claro. Fueron surgiendo, las primitivas fueron 3 o 4, ¿no? ¿Cuáles son las más antiguas? Las más antiguas, sin duda, la de Santiago, que entonces existe todavía, ¿no? Pero es porque en un principio fue parroquia, sí, durante 50 y tantos años creo yo que fue parroquia. Después fue ermita. Después la de San Sebastián, la de San Cristóbal, que después mutó el nombre a San Ramón. Tenemos 2 calles, y los llanos de San Ramón antes eran llanos de San Cristóbal. Lo que pasa que es una sola ermita que cambió el nombre en el siglo XVIII, y la de primitiva, la de Santa Catalina, que es la única que estaba intramuros, ¿no? Después, al poco tiempo, se construyó la de San Bernabé. No sabemos cuándo, pero yo creo que de las primitivas no, puesto que no está en las particiones que se hicieron de Marbella, ¿no? Los repartimentos, no se nombra, y se nombran todas las demás. Luego yo deduzco que no existía, ¿no? Porque si a todas le dan algo y a la de San Bernabé no, pues es porque no existía, ¿no? Pero a principios del siglo XVI se erigió la de San Bernabé, ¿no? Y todas las demás, pues, fueron surgiendo poco a poco, ¿no? La de Santa Ana, a mitad del siglo XVI más o menos, ¿no? Sí, vamos a ver, aquí tienes tú, voy a ver el índice, sí, que creo que es interesante. Tenemos la ermita del Señor Santiago, que tú has mencionado, sí, San Cristóbal y San Ramón, San Sebastián, Nuestra Señora de los Remedios, Santa Catalina, San Bernabé, Santa Ana, Santo Cristo de la Veracruz, eso es, que hoy día es iglesia. Por lo menos pone iglesia, ¿no? Pero no es iglesia. Es una ermita. Es ermita. Con H. Es. Con H, como se ha escrito toda la vida. Toda la vida. Es más, solamente en un documento lo ponen sin H, en el siglo XVII, me parece. Y yo lo tengo subrayado porque es la única vez que he visto ermita sin H. Sí. Pero te hablo hasta el siglo XIX, ¿eh? Sí, después ha triunfado ermita sin H. Claro. También hablas de la ermita de San Roque, Nuestra Señora de la Sierra o de los Monjes. Yo creo que esta es la más desconocida, o de las más desconocidas, ¿no? ¿Cuál? La de los Monjes. Esa es conocida en Marbella. Sí, ya, pero me refiero que quien ha visitado la ermita de los Monjes o lo que queda de la ermita de los Monjes, muy poca gente. Claro. Mientras que, por ejemplo, el Santo Cristo, la ermita de Santiago, todo el mundo la ha visto. Claro. Hablas también de la ermita del Santo Calvario y de la ermita del Cristo de Guadalpín o Joapín, como siempre se llamaba. Pero... Por cierto, esta es una ermita que yo creo que tuvo una repercusión social muy, muy grande y sí, mucha devoción. Mucha devoción. Es que, claro, ahí lo detallo, ¿no? Cuando yo era pequeño, llegando otoño, prácticamente todos los días, todos los domingos íbamos allí de excursión, a merendar, pero las familias enteras, muchas familias nos reuníamos allí. Y comprábamos en la Alameda los palmitos, los madroños, almencinas, ¿no? Almanza, como digo, y que se llama en realidad, pero aquí almencinas, ¿no? Y vamos allí
y merendábamos y las mujeres pues rezaban a San Nicolás. Qué cosa curiosa, por eso te iba a decir, eran olvidados. El lunes de San Nicolás, no, los lunes de San Nicolás también. Efectivamente, eso me lo ha comentado, yo no lo conocía eso del lunes, porque eso era una cosa ya como los que hacían la adoración nocturna o algo así, ¿no? Que entonces no existiría, pero eran la gente que eran más... Yo creo que era bastante difundido, porque mi abuela, bueno, es que mi abuela hablaba de cosas que no sé de dónde le habían llegado toda esa información, de tradición oral, entiendo, claro. Pero por ejemplo ella hablaba de la ermita de San Sebastián. Ella decía que en esa zona había una ermita o una iglesia de San Sebastián. Pues fíjate. Y siempre pensábamos que se lo estaba inventando, decíamos, eso es que te parece. Y al final había, claro, realmente, le había llegado esa referencia de manera oral. Claro, pero fíjate tú que la ermita desapareció prácticamente con los franceses en 1810. Fíjate tu abuela, un siglo y medio más tarde, pues se acordaba, ¿no? Sí. Por lo mismo que te he dicho de los Cienfuegos de mi familia, 2 siglos más tarde, mis primas de Madrid, pues sí, pues era verdad, que éramos Álvarez del Cienfuegos. Se perdió el Cienfuegos, bueno, pues ya está, se perdió, pero la tradición oral, la transmisión oral es fundamental en la historia, y tú lo sabes, ¿no? Yo recuerdo que el día de la presentación de tu libro en el casino, alguien te preguntó por qué no habías incluido la ermita de Cano, sí. La ermita de la Virgen del Carmen, que estaba donde ahora está el polígono industrial, por eso este polígono se llama Polígono de la Ermita, sí. Por la ermita de Cano. ¿Por qué no la incluyes? Yo se lo dije a ella es Otal, Antonia Otal, que es descendiente de Paco Cano, ¿no? Sí. ¿No? Entonces le dije, mira, por la simple razón de que yo no tengo documentación de esa ermita, solamente tengo la que tengo, lo poquito que dice Fernando Alcalá, y que mi investigación, como he dicho antes, llega hasta 1840, 1850, más allá no ha llegado. Entonces, al no tener mínimamente unos datos que exponer, además, en realidad esa no es tan antigua, porque es como quien dice, hace un siglo y medio, ¿no? Pues yo qué sé, es por eso, no por otra cosa, y lo explico ahí en el libro, ¿no? Que no la incluyo por eso, porque yo quería más que nada las ermitas que eran del antiguo régimen, las que se fundaron durante la de Guadalpín coge el límite ya porque se pudo hacer en 1812 o 15, ¿no? Pero entraba dentro de lo que cabe del antiguo régimen, pero ya esta no. Claro, para alguna persona que no esté muy al tanto de la terminología histórica, cuando habla Fernando del antiguo régimen no se está refiriendo a la época de Franco. No. Se está refiriendo al otro antiguo régimen. A la edad moderna que se llamaba. Efectivamente. Cuando estudiábamos. De todas estas ermitas yo menciono antes la de los monjes, porque yo creo que ha sido una ermita olvidada y que afortunadamente queda algo todavía, no se ha terminado de destruir, no. A pesar de que nadie se ha preocupado nunca de esa ermita. Ahí se podría hacer algún plan, no sé, de rehabilitación, no sé, que de alguna manera se recuperase. Hombre, eso sería precioso, porque mira, ahí lo detallo, el día que fui últimamente en febrero de este año, con mi familia, con mi hijo, mi nieto, mi nieta y mi cuñado Pepito Segovia y eso, que fuimos de excursión allí a echar el día. Bueno, echar la mañana, porque en realidad yo me llevé una decepción tremenda, pero la cantidad de gente que vimos en el camino, Paco, pero casi todos deportistas. Gente haciendo footing, corriendo por aquellas cuestas, aquellos caminos de cabras que hay ahora, que yo no sé por qué eso... Bueno, en la cabecera que tenemos en este programa sale un camino que tú lo has visto. Yo me ha parecido, es que se ve casi de refilón, que es justo a la entrada, la cuesta de entrada a la puerta principal de la ermita. Puede que sea, ¿no? Yo me ha parecido, lo he visto así de refilón, me ha parecido que era. ¿Sí? ¿Qué singularidad tiene esa ermita? Secularidad para mí la principal es... Singularidad, digo. Singularidad. Sí, singularidad. Para mí, que es la única que está anacrónica. No tiene sentido en la época que se construyó que unos monjes eremitas se dedicaran allí a la cosa antigua, primitiva de lo que era el eretismo, ¿no? Está apartado del mundo en el ruido, dedicado a la oración, al trabajo y a vivir de las limosnas.
En esa época que se fundó ya eso no existía prácticamente, ya eso era obsoleto, ¿no? Y sin embargo se fundó. Esa es la singularidad para mí, el estar tan apartada del casco urbano, ¿no? Generalmente las ermitas tenían el ermitaño, claro. El ermitaño, claro. ¿Tienes también documentación sobre los ermitaños que atendieron esa... Algunos, sí, algunos tengo por las declaraciones que hicieron en el catastro de Ensenada, sobre todo en las revisiones, ¿no?, del catastro de Ensenada, donde detallan en qué se cambió las propiedades que tenían el estamento eclesiástico por un lado y el estamento civil por otro, porque entonces era así, ¿no? Y tengo algunos, y durante algunas escrituras que gente que por ejemplo lo nombraba a Albacea el ermitaño de una ermita, ¿no?, concretamente, ¿no?, y decían el nombre, pero son muy pocos muy pocos para todas las ermitas que había, muy pocos. Lo que sí es verdad que en un principio parece que eran todos hermanos ermitaños, es decir, que de alguna forma eran como clérigos, porque eso de hermanos no tiene sentido, ¿no? Pero ya a partir del siglo XVIII es lo que después hemos conocido como santero, que eso lo hemos conocido ya últimamente hasta nuestros días, ¿no? Era una persona normal que tenía su trabajo, por ejemplo, la Veracruz era un carpintero y que se dedicaba al cuidado de la ermita, ¿no?, al decentamiento de la ermita, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia, sí, surgieron los nuevos conocimientos sobre la ermita de San Sebastián, sobre la necrópolis que apareció ahí, todo ello, bueno, las pinturas que han aparecido, todo ello con motivo de la rehabilitación del hotel La Fonda, sí. Que además llama la atención que eso se haya descubierto ahora cuando ahí se ha construido y se hizo ese hotel originalmente, claro, y no apareciera nada, o si apareció lo taparon. No sé. Es muy raro, ¿verdad? Porque claro... Quiero decir que, ¿cuál es la valoración, qué importancia tiene desde el punto de vista histórico para Marbella ese descubrimiento? Hombre, el descubrimiento de un monumento antiguo siempre es para Marbella es una cosa, bueno, es un hecho histórico que tiene su importancia, porque es conocer parte de esa historia que no conocíamos, ¿no? Y además, la ermita de San Sebastián tuvo muchísimo culto, era de las ermitas importantes, que después poco a poco, cuando ya se fundó la de la Veracruz, le fue comiendo el terreno, pues sí, porque estando al lado juntas, pues claro, pero esa importancia, y sobre todo yo creo también, Paco, para la historia de Marbella, lo que yo detallo en el libro, como lo que era el cementerio primitivo, en 1575, el teniente de navío Pedro Antonio Casasola le compra el terreno a la ermita del cementerio, y la ermita se queda, lo que es la ermita y otro patio por encima, ¿no?, y construye ahí su casa. A principios del siglo llega Enrique Grivigné, que ya había muerto Casasola, y le alquila la casa a la viuda y a las hijas. La viuda era Domínguez, de Domínguez Vargas, ¿no?, de los Domínguez. Y a los 2 o 3 años de vivir allí, se la compra. Y ahí empiezo yo, en el 1807 hay un expediente donde Enrique Grivigné intenta hacer un pasadizo por encima porque le compra la parte de arriba del corral de la ermita, y para ir de un lado desde su casa a esa parte que compra pide autorización al obispado de hacer un pasadizo por encima, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro toda la descripción de la ermita, que yo sabía que estaba retranqueada 10 metros para adentro, las dimensiones de la ermita, todo eso lo detallo, ¿no? Muy interesante también. Y la familia de Grivigné, que eso es importante. Eso te iba a decir, la vinculación de Marbella con el canal de Suez, por así decirlo. Sería un titular. O con la emperatriz de Francia. Eugenia de Montijo. Claro, Eugenia de Montijo. Sería un titular, eso vinculación sí, de Marbella y el canal de Suez. A ver, explica un poco eso. Bueno, pues este Grivigné, que era francés, casado en Málaga, con Antonia Gallegos Delgado. El Delgado, ese dice Fernando Alcalá, es proveniente de Marbella. En Marbella ha habido varias ramas de Delgado de muchos años para atrás, es posible, hasta mi familia hay Delgado. Entonces, se instala aquí, tiene varios hijos, entre ellos 2 hijas, Catalina y Francisca. Catalina
Grivigné, se casa con Mateo Lesseps, otro francés. Y de ese matrimonio nace Fernando Lesseps, que es el ingeniero constructor del canal de Suez y que empezó el canal de la Mancha. Luego la madre del gran ingeniero que construyó eso vivió en esa casa, casi seguro, porque su padre estuvo allí viviendo por lo menos 14 años. La otra hermana se casa con Palafox, que es conde de Tebas y duque de Ardales, y marqués de Ardales, perdón, que están vinculados a Marbella desde los tiempos de Alonso de Bazán. Es más, Alonso de Bazán trabajaba para ellos, era como su criado más o menos, y ahí es donde empezó a hacerse rico, ¿no? Te hablo del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI. Pues este Palafox tienen 3 hijas. Una de ellas, María Manuela, es la madre de Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia, casada con Napoleón III. Pero vamos, la otra era la duquesa de Alba consorte, se casó con el duque de Alba. Y la otra, bueno, tiene menos importancia, pero también se casó con algo de título. Es decir, que en esa casa de la Fonda, fíjate la gente que está vinculada, como tú dices, ¿no?, desde el canal de Suez hasta la emperatriz de Francia, están vinculadas con esa casa de la Fonda, ¿no? Eso es. Y la verdad que, como dije en la presentación, que tú lo escuchaste, ni el mismo hotel le da la importancia a esa que de cara a vender. Bueno, realmente yo creo que en Marbella en general, los marbelleros nunca le hemos dado importancia a nuestra historia, a nuestro pasado y a nuestras vinculaciones. Estoy contigo. Y aquí viene cualquiera y dice cualquier cosa sobre Marbella, y aunque lo desmiente 700 veces, se queda lo que ha dicho alguien de Madrid o de no sé dónde, desgraciadamente. Desgraciadamente es así, sí. Fernando, hay zonas que será difícil que queden iluminadas en algún momento, porque desgraciadamente primero los franceses y después los no franceses, en procesos bélicos determinados, terminaron con los archivos. Sí, claro, así es. Marbella se ha quedado casi sin historia. El núcleo de la historia de Marbella, la parte nuclear, que serían las actas capitulares, no existen más que desde 1811 para adelante. O sea que toda la historia de Marbella, pero es que la otra parte, que era fundamental, la de la iglesia, en ese proceso bélico del 36, como tú has dicho, pues se quemó todo. Todos nuestros antepasados, menos mal que por los protocolos notariales y alguna documentación, lógicamente, que existen en los archivos de Madrid, ¿no? Y el de Simancas, ¿no? Y en el Granada, en la Chancillería y en el Alhambra, pues por ahí podemos sacar lo poquito que podemos sacar, ¿no? Los protocolos notariales, no me refiero ya a los siglos anteriores, sino los protocolos actuales, ¿siguen siendo fuente de la historia, fuente fundamental de la historia? Pues teóricamente sí, y lo serán en un futuro más todavía. Quizás no con tanta rigurosa, o no tan exhaustivamente como antiguamente, que antiguamente hasta para vender, ¿qué digo yo?, una vaca tenías que hacer una escritura pública. Hoy en día no, hoy en día toma, dinero para ti, vaca para ti, punto. Pero antiguamente no, antiguamente tú vendías una vaca, o tú vendías un caballo, o tú vendías un burro, y tenías que hacer una escritura pública. Y si contratabas, vamos, la familia de los Domínguez empezó así, ¿no? Vendiendo, el primer Domínguez que vino aquí, con mercader, vendiendo paños a todos los moriscos de toda la sierra, de Guaro, de Jaén, de Monda, de Daidín, de todo, todos los de estos, así vendía, y cada venta que hacía, una escritura pública. Hay un protocolo de un notario que casi todas las escrituras son de Hernán Domínguez. Bueno, vamos a ver cuando la inteligencia artificial sustituya a los historiadores. Pero habrá cosas que es insustituible, ¿eh? En esa investigación tuya de genealogía familiar, sí, ¿te encontraste con moyanos? Sí, ya creo que en cierta ocasión te lo comenté. Moyano existe aquí en Marbella desde mucho tiempo, pero a principios del siglo XVIII, me llamó la atención porque era un moyano que era uno de los patrones de barcos, ¿no? Que
que reclamaron un asedio que hubo en Gibraltar, a poco tiempo ya una vez que España intentó recuperarlo, uno de los asedios, los patrones que reclaman que habían apoyado al ejército español para aportar los bastimentos, ¿no?, de las tropas, pues fueron todos muchos barcos de Marbella, entonces reclaman, y entre ellos había un moyano. Hombre, en el 19, no sé en qué fecha era, pero hay un Francisco Moyano que vendía instrumentos musicales, porque le vendió varios a la banda de música. Pero claro, no me extraña, pero fíjate la de Moyanos que después ha habido, ¿no? Claro. Pues tú, por ejemplo, tú estás emparentado con mi tía Victoria, la mujer de Manuel Cantos. Pues nunca, siempre hemos dicho que son otras ramas de Moyano. Pues es tú. Pero bueno, en un origen seguro. Tiene que haber alguna Claro, conexión. claro. Bueno, después de este libro, Fernando, de las ermitas antiguas de Marbella, que recomiendo que si alguien quiere realmente conocer nuestro pasado, que lea los libros de historia de gente que lo ha investigado a fondo. Fernando en estas ermitas antiguas y en el otro libro sobre las cofradías, se ve interesantísimo. Después de este libro, ¿sigues investigando? Ahora mismo me he tomado un año sabático. Estoy ahora haciendo otras cosas que son de historia, lógicamente. Estoy haciendo, hace muchos años que empecé yo una base de datos en la que detallo todos los testamentos que se conservan de Marbella, con las fechas, el nombre, todo. Bueno, eso es un trabajo enorme, ¿eh? Bueno, tengo ya cerca de 1000 relacionados, y todavía me queda casi todo. O sea que, pero y ahora me distraigo en seguir metiendo ya esos datos en la base de datos. Eso va a quedar ahí para el futuro, para que quiera saber un testamento de algún antepasado, ahí y estará. Además, Fernando, leer documentos de esos siglos, eso hay que saber leer. No mira, siempre, ¿no? Paco, aprendes a leer. Lo que no aprendes a leer es lo que es ilegible. Y te explico. Por desgracia, todas esas escrituras, yo no sé cómo las hacían, que la tinta se forman tales borrones que se mezclan las letras de atrás y de adelante. Y es todo negro, cuando no está rota, ¿eh? Porque ya, no sé, del tiempo, tú coges vas a pasar una hoja, vamos, de hecho hay montones de escrituras. Y te quedas con un trozo de hoja. Te quedas con un trozo en la mano. Hay montones de legajos que en el archivo lo ponen de punto rojo, ¿eh? Porque eso no pueden salir al público por eso, porque hay muchos que lo conservan ellos ahí. Hemos tenido la suerte de que a través mía, y bueno, y con el apoyo de Cilniana, porque me lo exigieron, conseguí del archivo que Escolástico Martín viniera conmigo y estuvimos yendo un año entero para fotografiar todos esos documentos que están en punto rojo, con lo cual nosotros tenemos todas las escrituras que no salen no se pueda verla al público, las tenemos ya fotografiadas para el archivo, y lógicamente yo me he quedado con una copia, ¿no? Justamente te iba a mencionar a Escolástico Martín, Sí. por el aporte fotográfico que él hace a este libro. Él es mi surtidor, digamos, continuo de fotografía. Y además que Escolástico tiene la generosidad de total, que es un archivo privado, pero él tiene la generosidad cada vez que uno le pide alguna fotografía para ilustrar algún artículo o algo, generosamente te la da, sí. Y eso hay que mencionarlo. Eso sí, yo por eso, yo siempre que puedo lo menciono a él, porque él, vamos... Lo digo porque en épocas actuales donde la generosidad no es precisamente el valor que más se lleva, pues hay que destacar quién lo es. Pero es que Tico es un puntilla aparte. Exacto. Sí. Fernando, gracias por haber venido, por habernos contado de manera tan amena una mínima parte de tu trayectoria y una mínima parte de lo que contiene este libro. Pero creo que por lo menos hemos incitado a la curiosidad. De acuerdo. Muchas gracias, Paco, por llamarme. A ti. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Este ha sido el comienzo de la temporada de lo mejor de cada casa. La próxima semana queremos estar aquí de nuevo. Hasta entonces. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa.